Bueno, vamos con ello y con el tutorial que podríamos denominar el primer tutorial de todo este proyecto de rutinas creativas. Bueno, vamos a hablar de, como vengo diciendo, de este concepto, rutinas creativas. Es un concepto original en el sentido de que une dos nombres que parecen entre sí contradictorios, pero luego explicaremos por qué los unimos. El apócope de rutinas creativas que usamos es este, RRCC, por aquello de los plurales, y vamos a ello. Empezaré con una anécdota. Hay una película de hace muchos años, que una anécdota, una metáfora, un sucedido, que dicen algunos. Hay una película de hace muchos años que se llama El puente sobre el río Kwai. Es una película donde los prisioneros ingleses y americanos en un campo de concentración tienen que construir un puente para los japoneses sobre el río Kwai, como el nombre de la película, y entonces por obligaciones del campamento en el que están prisioneros, pues construyen ese puente que tiene como objetivo hacer que las tropas japonesas envíen suministros a sus tropas a través del tren, pasando por ese puente. Lógicamente los prisioneros están en una contradicción porque tienen que construir un puente sobre un río para una estrategia militar de los japoneses, que son sus enemigos en la guerra, ¿no? Y deciden volarlo. Deciden, cuando se produce en la película una fuga de algunos y vuelven en un comando a volarlo, ¿no? Entonces, durante la película se ve cómo preparan la voladura del puente. Entonces, la metáfora, la anécdota la traigo a cuento porque esto explica muy bien las diferentes rutinas que tenemos en una organización. Es decir, durante la preparación de la voladura de ese puente están reunidos las personas que deliberan acerca de cómo se producirá esa voladura, ¿no? Ya han decidido que van a poner unos explosivos, que van a ponerlos en unos momentos determinados, y en otro momento pues sucede lo que llamaríamos la acción operativa, es decir, el comando llega, produce o sigue los planes establecidos y en ese momento pues pone los explosivos en las bases del puente, donde procede para que el puente caiga. La operación es un éxito, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tipo de rutinas tenemos ahí? Una rutina operativa, es decir, cuando estás con el comando para hacer la explosión del puente, no te puedes preguntar cosas acerca que ya has planificado, es decir, operas en coordinación. Tienes que hacerlo ejecutando con el compañero, con los compañeros o compañeras, las acciones, es decir, eso es lo que nosotros llamamos rutinas operativas. Son procedimientos establecidos, pensados de antemano y que no se deliberan, es decir, no producen deliberación. ¿Por qué? Porque estamos en la acción, estamos en la coordinación. En etapas precedentes sí se ha producido otra rutina, que es la rutina de planificación, y vamos a dividirlas en dos. Unas rutinas que podríamos llamar de mejora, en donde se está decidiendo que ese plan es mejorable, distinto tipo de explosivos, poner los explosivos en distinto sitio, el horario, es decir, sobre el plan se hacen mejoras. Y habría una rutina, que es la que nos va a interesar a nosotros, que es la rutina creativa o la rutina de más nivel, que se plantea los objetivos. Digamos, a ver, ¿qué estamos intentando hacer? Estamos intentando romper la cadena de suministro de los japoneses para sus tropas. Eso es bueno para la guerra y para nuestras posibilidades de victoria. Y ahí es donde se delibera si
el ataque con explosivos del puente es lo correcto, si existe una proporción de recursos, riesgos asumible, o si, por ejemplo, imaginaros que en esa reunión se decide, no, es mejor que nos escapemos, le digamos a la aviación aliada, en este caso, que bombardee los almacenes de suministro de los japoneses. O sea, el objetivo es el mismo, pero las acciones son diferentes. Imaginaros que en un momento determinado en la acción se está discutiendo, oye, ¿y por qué no pedimos un avión? Y estás con el explosivo esperando que pase el tren. Te dirían, oye, tú, este no es el momento. En las organizaciones pasa eso. Hay una mezcla absoluta entre estas rutinas, esta mezcla, la dirección con los grupos de mejora, produce un efecto absolutamente negativo para la ineficiencia y para la innovación. Entonces, el primer asunto de las rutinas creativas es rescatar estas rutinas, no eliminarlas, sino ponerlas en un orden jerárquico, separadas y cada una con su procedimiento y proceso. Entonces, tendríamos en una pirámide las rutinas operativas, que son las que hacen funcionar el centro de formación profesional, las de mejora y las creativas. ¿Cuál es la novedad de este proyecto? Incorporar estas rutinas que no estaban en la organización. O si estaban, no estaban delimitadas, no estaban separadas. Y por lo tanto, ese es un proceso que va a ser beneficioso para el centro de formación profesional. ¿Qué es una rutina? Bueno, una rutina es algo pensado anteriormente, está embebido en la organización y es rutinario, como su nombre indica. Es decir, me reúno o tengo un procedimiento rutinario para acometer una actividad. Y entonces, al tener estos tres tipos de rutinas, la pregunta, ¿y qué es una rutina creativa? ¿Qué hacemos en una rutina creativa? ¿O qué hacemos en las rutinas anteriores para diferenciarnos de la creativa? Bueno, en la operativa hablamos de cómo coordinamos las actividades y qué hacemos para ser eficientes. Es decir, cómo hacemos bien las cosas que tenemos que hacer cada día. Pero no podemos mezclarlas con las rutinas creativas, en donde pensamos si las rutinas operativas son las mejores que podemos tener. Es decir, a estas rutinas de mayor nivel jerárquico se les da la posibilidad de cambiar las rutinas operativas. Para no liar el asunto, las rutinas creativas son reuniones periódicas, sistemáticas, donde se evalúa la eficacia de estas rutinas y su sustitución por otras. Esto es un proceso evolutivo donde algunas de estas rutinas caen porque se encuentra una forma mejor de hacer las cosas o porque aparece una rutina diferente, gracias, por ejemplo, a la tecnología, que sustituye a una forma de hacer las cosas de forma sustancialmente mejor. ¿De acuerdo? O incorpora una rutina nueva que no teníamos prevista en función de unas necesidades de adaptación al entorno. En ese sentido, aquí sí se produce deliberación. Que habíamos dicho, aquí no hay deliberación, aquí en la rutina creativa sí se delibera. Se produce diálogo. Una palabra que tenemos que rescatar en su máxima expresión y luego
en el tutorial de COPS, de comunidades de práctica, lo vamos a extender. ¿Qué sucede cuando deliberamos y dialogamos cooperativamente acerca de qué rutinas operativas son necesarias sustituir, etcétera, etcétera? La rutina no es lo que sucede en la reunión, sino que la rutina, en este sentido, es la sistemática de reunirme con una cadencia dada. Lo creativo es que dentro de esas reuniones sucede actos creativos colectivos y que por lo tanto no es garantizable que cada reunión produzca un output. No es garantizable que la reunión 3 sea mucho mejor que la 2. Es decir, los avances en progreso de esas rutinas no tienen una cadencia, no tienen una progresión establecida, porque tenemos creatividad dentro. Es la rutina del escritor. Un escritor se sienta en su mesa, delante de su ventana favorita que da a un paisaje favorito, todas las mañanas, a las 9. Lo rutinario es sentarse. Lo creativo es ver qué sucede con sus dedos y su mente con lo que está escribiendo. Unas veces serán 2 folios que luego los tira y otras veces serán 5 páginas memorables. Depende. Y eso es la rutina creativa. ¿Qué relación tiene esto con la innovación? Porque claro, esta es una teoría de rutinas, pero lo tenemos que ligar a la innovación. Innovación. Aparentemente, la relación es, según algunas formas de ver la innovación, escasa, pero la verdad es que tiene mucho más de lo que parece. La innovación normalmente ha estado en boca de todos, está en boca de todos, y siempre tiene 4 grandes temas de actividad o de diálogo, de intercambio entre personas, de redes sociales, etcétera, de discurso, digamos, ¿no? Los 4 temas que rodean a la innovación generalmente son los siguientes. Uno muy habitual es la tecnología, el invento, el descubrimiento, el eureka. Uy, hemos descubierto algo que nos va a salvar la vida. Es un porcentaje que, bueno, podríamos decir, se lleva mucha parte del discurso en la innovación, casi un 40% del discurso. Otro de los temas suele ser la creatividad y las personas. Este es un tema también bastante recurrente. Cómo hacemos que las personas sean creativas, cómo hacemos que se motiven para innovar, nos den ideas. Eso yo estimo que puede llevarnos el 25% de nuestros escritos, recursos, artículos. Y otro tema más de gestión suelen ser los procesos. También mucha literatura alrededor de cómo se produce el proceso de innovación, etcétera, dibujando tareas, actividades y, curiosamente, el apartado del que menos se habla y que está directamente relacionado con este proyecto es el de la organización. Es decir, la base de la innovación sí que tiene que ver con todo esto, pero tiene un elemento desencadenante que es del que menos se habla, es la organización. Por lo tanto, nosotros en este proyecto de rutinas creativas queremos instalar rutinas creativas
sistemáticas en los centros de formación profesional para crear condiciones que tengan que ver con todo esto que hablamos aquí, procesos, creatividad, recogida de ideas, innovaciones, etcétera, y que han sido desplegados en los tutoriales de las 3 rutinas básicas, que son la rutina de observación, la de portafolio y la de explotación. Entonces, nuestro gran proyecto es inocular, y lo digo con una palabra que quiero que quede resaltada: inocular en la organización una manera organizativa de entender la innovación a través de rutinas creativas donde se delibera y se dialoga en 3 instancias acerca de un proceso de ideas, portafolio y explotación, y que luego, como decía, vamos a desplegar a través de comunidades de práctica. Nuestro modelo es un modelo que ya conocemos, en el que las 3 rutinas básicas están dirigidas por una dirección o comité, con una rutina de exploración o de observación, con una rutina de portafolio de proyectos y con una rutina de explotación embebidas unas con otras. Estas rutinas son colectivas, participativas, abiertas y no jerarquizadas. Por lo tanto, estamos incidiendo ¿en qué? En una cosa que muchas veces se habla, pero no se maneja, que es la famosa cultura de la empresa. Como queremos una cultura innovadora, nosotros lo que hacemos es instalar, inocular rutinas creativas, experimentar con ellas para llegar a cambiar los hábitos de la organización y de las personas. Este es el cambio cultural, acción, no solo discurso, que proponemos desde el proyecto de rutinas creativas. ¿Qué es lo que vamos a intentar conseguir? Pues que las organizaciones no olviden de dónde vienen, porque no pueden. Instalen esas rutinas y tengan su propio ritmo. Decidan cómo son esas rutinas. No es un modelo el que proponemos, un modelo cerrado, sino una especie de modelo fractal. Decimos un poco las piezas que creemos que tienen que componer la arquitectura del proyecto, como una pieza de Lego, y usted construya su propio edificio, su propio castillo, según su pasado y sus necesidades de futuro. Es un poco como la Sagrada Familia. El escultor que propuso la Sagrada Familia en ese momento propuso unos bocetos. La Sagrada Familia sigue sin terminarse, pero este escultor, que ahora no recuerdo el nombre, Gaudí, en su momento lo que planteó era una arquitectura fractal. Rompió con la geometría clásica y planteó formas basadas en la complejidad de la naturaleza. Dejó una forma de hacer las cosas. ¿Qué sucede cuando viene un escultor del siglo XXI a continuar la Sagrada Familia? Tiene un modelo, tiene unos fractales, tiene una manera de hacer las cosas, y cuando ves en ese edificio cómo se han establecido o se han edificado plantas o partes de ese proyecto global, pues siguen las líneas del proyecto de Gaudí. Y esto es coherente
Y eso es lo que esperamos que pase con rutinas creativas. Plantar eso, inocular ese modelo en los centros y dejar que evolucione. El espíritu es ese, y en su momento podremos también ver qué resultados ofrece. Todo esto tiene explicación científica, entre comillas. Hay autores que nos han hablado de la importancia de las rutinas en el comportamiento de las organizaciones, nos han hablado de que esas rutinas son una capacidad. Es decir, y para terminar, si conseguimos instalar estas rutinas en los centros, si conseguimos que funcionen, dotamos al centro de una capacidad dinámica, una capacidad de cambio dinámica interiorizada en su organización, que puede hacerle hábil para sobrevivir a duras condiciones de cambio del entorno. Más allá de las palabras, aprende a aprender, y eso es un beneficio para la propia organización. Hacemos inteligente al centro, no decimos lo que tiene que hacer, sino cómo tiene que responder a los cambios. Ese es el propósito de Rutinas, y espero que este tutorial os haya servido para clarificar, para tener puntos de vista complementarios a lo que ya hemos ido comentando en otros tutoriales. Bueno, como os he dicho antes, vamos a hablar de los aspectos teóricos. El que quiera desenganchar aquí porque tiene suficiente puede hacerlo, pero os recomiendo que os quedéis porque es interesante recordar un poco cosas de dónde nos vienen todas las teorías de gestión. No hay que olvidar que el concepto de empresa y de organizaciones empresariales y de gestión empresarial no es tan viejo como en la noche de los tiempos, sino que es realmente reciente. Realmente la empresa y la organización empresarial y la gestión empresarial nace alrededor de la función de producción. Y de hecho toda la economía clásica está basada en la función de producción y en una famosa en un famoso modelo que es el modelo de maximización del beneficio, que a muchos y a muchas de vosotras os sonará. La maximización del beneficio es supuestamente lo que siguen las empresas, es una hipótesis, y además la maximización del beneficio se produce alrededor de la función de producción con el tema de los, es decir, buscando el punto de equilibrio entre costes y entre costes y beneficios, es decir, en un momento determinado, entre costes y recursos. En un momento determinado se produce un punto de equilibrio y todo a partir de ese modelo se plantea todo un desarrollo de economía y un desarrollo de gestión empresarial. ¿Qué quiere decir ese desarrollo? ¿O por dónde conduce ese desarrollo? Por la idea de que todas las empresas se comportan igual. Es decir, todas las empresas atenderán a sus costes para obtener el máximo beneficio y dentro de un sector serán iguales. Y por lo tanto, no se diferencian las empresas unas de otras. Pero llega un momento, y aquí viene nuestra ruptura, que se produce ya en el año 1963 con Fiat y March. Son dos autores que podéis buscar en internet, tienen muchas referencias, y los autores que luego le siguieron hacen una ruptura y dicen: no, las empresas no se comportan igual, son distintas, tienen comportamientos diferentes. Incluso dentro de un mismo sector hay empresas con beneficios y empresas con pérdidas, teniendo las mismas condiciones de entorno, teniendo parecidos recursos. Es decir, empieza a decir, aquí hay algo que diferencia a las empresas, que es un comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento de una empresa? ¿Cómo observamos el comportamiento de una empresa? Y aquí es donde nos aparece ya la primera palabra de nuestro modelo. En sus rutinas, ¿qué hacen? ¿Cómo deciden?
cómo toman decisiones, a los cambios, qué procedimientos usan. Rompen la ortodoxia y abren toda una línea de investigación. Esta línea de investigación se continúa a lo largo del tiempo y son dos autores que también mencionamos aquí, Nelson y Winter, también fácilmente localizables a través de Internet, los que plantean la idea de que esas rutinas son de tres tipos, y esto ya empieza a sonarnos de lo que hemos dicho anteriormente, y son diferentes. Después otros autores, y aquí ya se abre el abanico, relacionan esas rutinas con capacidades, con dinamismo y con innovación. Más que con innovación, con evolución. Es decir, no son rupturas drásticas, sino cambios evolutivos de una organización que están basados en estas rutinas y en la jerarquía de esas rutinas. Y ahí tenemos unos autores también referentes que son Tis y Pisano. Aquí va todo de parejas, como en la pelota, ¿eh? Y esta teoría adquiere relevancia, aquí estamos hablando de los años 90, y aquí ya tenemos una teoría más moderna acerca de las capacidades dinámicas. Las rutinas como capacidad de dinamización embebidas en la organización, que es lo que hemos venido comentando antes. Como digo, para interesados en tesis o planteamientos un poco más académicos, siempre os podemos ayudar, pero estos son los autores de referencia y, por supuesto, ver quiénes citan estos autores, a quiénes citan estos autores o a quiénes citan Tis y Pisano, nos dan ya un abanico teórico suficiente e importante para fundamentar el proyecto de rutinas creativas. Con esto os dejo hasta el próximo tutorial.